noches a todos los amigos, amigas que van a escuchar este video. El video que a continuación pues les proporciono un material de información en un tema libre, un tema de mucha importancia, el cual el mundo pues necesita escuchar, necesita saber, y pues de mi poca experiencia, pero con gran estima les quiero compartir. Espero que les sirva de mucho este tema que para la humanidad es muy importante, de al cual en esta noche trato de hablar con ustedes. El tema es el mal. El mal, ¿por qué el mal? Pues es una realidad que todos nos preguntamos cómo surge, cómo se da, hacia tantas cosas buenas, porque el mal es algo muy interesante, porque es algo que nos afecta en nuestra vida, pero también es algo con el cual vivimos, más en esta sociedad que hoy estamos en día, pues está llena de maldad, todos criticamos, gente tan mala, perversa, pero no nos vamos al fondo del tema, en sí, el mal. Y hoy en día quiero hablarles unos puntos exactos de ciertos pensamientos, el tema del mal. Primero lo vamos a tocar siempre desde la filosofía, porque es un tema que se venía estudiando desde ese punto, pero quiero tocarlo tomándolo del pensamiento de Aristóteles. Aristóteles lo toma en tres puntos, que es el mal físico, el mal natural y el mal moral. Porque primero lo voy a explicar en el mal físico. El mal físico es el cual padece el ser humano por su imperfección, ya una enfermedad, ya una gripe, puede ser también que se hieran, se golpeen. Eso es un mal. ¿Por qué? Porque el mal en sí es una gripe. ¿Por qué? Porque es privación de la salud, que es un bien. Ahora el mal natural, que es causado por la naturaleza misma, o en un ejemplo, las catástrofes naturales, un terremoto es un mal natural porque es la ausencia del bien, digamos, un terremoto, por ejemplo, lo que hace es destrucción, un tornado, destrucción también, un incendio también, destrucción. Entonces el mal natural es aquellos que son causados por catástrofes naturales. Un ejemplo, este es un ejemplo que está más relacionado con la naturaleza misma. El mal moral dice que es el que cometemos libremente con nuestra voluntad y contrario a la virtud. Y el mal moral es aquellas cosas que hacemos con plena conciencia, con sentimiento, con nuestra voluntad. Son aquellos actos que nos van en contra de la virtud. Los actos que nos hacen ser unas personas, pues, desde el punto ético, pues, personas que no van conforme a la verdad. Eso es bien delicado, porque pues la moral nos ayuda a conducirnos adecuadamente. Entonces, para Aristóteles es así, en un resumen, este es un resumen. También vamos a tocarlo el mal desde la teología, tomando desde el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Dice el primer punto: el mal es privación del bien. Dice, no es pura negación, el mal implica la eliminación del bien, mas no toda carencia del bien se dice mal, pues la ausencia del bien puede entenderse privativa o negativamente, y este último sentido no tiene razón del mal. Así, el hombre sería malo porque no tiene la agilidad de la cabra o la fuerza del león. Vaya, ¿cómo entendemos esto? En sí, el mal es la eliminación del bien, pero eso no significa que todo
ausencia del bien sea mal. ¿Por qué? Porque aquí lo dice este pensador, ¿verdad?, que no tiene sentido, dice, o razón, si el hombre sabía que fuera malo, porque no tiene la agilidad de la cabra. Sabemos que nosotros no poseemos esa habilidad, la agilidad de ese animal o la fuerza del león. Entonces eso es algo bueno que ellos tienen, ¿verdad?, la agilidad y la fuerza, pero eso no nos compete a nosotros. Pero porque no lo tengamos no significa que eso sea malo, no, porque eso es propio de ellos, ¿verdad? No, el hombre, el ser humano tiene su misma o su propia capacidad, entonces su propio bien, son cosas que no vienen con nosotros. Otro punto que toca él, dice, no es naturaleza, ¿ya? De dos cosas opuestas, la una se conoce por la otra, como las tinieblas por la luz. Es pues imposible que el mal signifique un ser o alguna forma o naturaleza. ¿Por qué vamos a explicar esto? ¿Por qué? El mal en sí no tiene forma, naturaleza o el ser. ¿Por qué? Porque el ser es perfecto, el ser es ¿cómo se llama? En el ser existe el bien en sí. Entonces el mal, como es carencia de bien, no puede tener un ser, ni una forma ni naturaleza, porque en sí no subsiste por sí mismo, ¿verdad? Es nada más la ausencia del bien. Entonces no puede existir así en sí, ni tener un ser, forma, o ser alguna sustancia, ¿verdad? Otro punto que toca aquí dice, es privación del bien, lo que estábamos hablando hace poco. La carencia privativa del bien se llama mal, como la ceguera es privación de la vista, es lo que les decía yo con el ejemplo anterior. El mal no puede significar otra cosa que la ausencia del bien. Entonces el ejemplo que pone acá dice, la carencia privativa del bien se llama mal, o sea, y pone el ejemplo, como la ceguera es privación de la vista. Nosotros sabemos que la ceguera es un mal, entonces, pero en sí no ver no significa que sea un mal, sino que es no poder ver, o sea, la vista, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo se llama? La vista es bien. Entonces nada más que la vista digamos es privada por la ceguera, o sea que la ceguera en sí ya es el mal, y el bien es ver, es un bien que nosotros tenemos. Entonces dice, la carencia privativa del bien se llama mal, o sea que el mal en sí no tiene el ser, como estábamos hablando anteriormente, ¿no? Entonces la carencia privativa del bien se llama mal, eso es lo que explica él. Del bien debido, otro punto, siendo el mal, dice, la privación del bien y no su mera negación, según lo dicho, no toda falta de bien es mal, sino la de aquel bien que naturalmente debía tenerse, porque no es un mal en la piedra la falta de vista, y si lo es en un animal, por ser contrario a la naturaleza de la piedra, tener vista. Entonces lo que estábamos hablando anteriormente, aquí pone un ejemplo, que en el animal el ver es en sí mismo, o sea, es un bien del animal, pero en la piedra tener vista, aunque la vista es buena, porque nos ayuda a observar todo, pero en una piedra no, ese bien no concurre. ¿Por qué? Porque en sí la piedra en esa facultad no va a ser bien, ¿verdad? Entonces hay cosas que son bienes, que digamos por no estar en otras cosas, por ejemplo en diferentes cosas, no significa que sea malo totalmente, ¿verdad? Aunque sea ausencia en ciertas cosas. Y, por ejemplo, en la piedra, la ausencia de la vista no es mala, porque no necesita verlo. En cambio, un animal, por ejemplo, un perro sí necesita la vista,
Entonces, eso es un bien para él, y la falta de un bien para el perro es un mal, porque ya no tiene la capacidad. Bueno, no sé si me entienden, pero trato de explicarme lo más posible para que ustedes me entiendan. Vamos a tocar otros también, bajo otras clases de pensamientos, el tema que en esta noche estamos viendo. Lo vamos a tocar en uno de los puntos en los cuales en tiempos antiguos estos pensadores, este pensamiento influyó mucho, cuáles son los maniqueos, el maniqueísmo. Dice que creían que había una eterna lucha entre los principios opuestos e irreductibles, el bien y el mal, que eran asociados a la luz, que se llamaba Surban, y las tinieblas al Rimán, y por tanto consideraban que el espíritu del hombre es de Dios, pero el cuerpo del hombre es del demonio. Bueno, aquí caemos en una dualidad de estos pensadores. Ellos decían que el alma, o sea, el espíritu del hombre es de Dios y el cuerpo del demonio, cosa que sabemos nosotros que no es así, pues, ya que tanto cuerpo y alma son necesarios para vivir. Entonces que en el hombre esa dualidad es como se llama, es una sola. Así se separa el alma del cuerpo que tenemos. O sea, necesitamos. Eso sí, que cuando llegue, como el cuerpo es algo material e imperfecto, desaparece, ¿ya? Pero no significa que deje de existir el alma, porque el alma es inteligible, es algo que es más perfecto que el cuerpo. Entonces para ellos eso era el mal, ¿verdad? O sea, los maniqueos decían que el cuerpo era el diablo, el mal, que el cuerpo era arrastrar todas las pasiones, todo lo malo. Entonces se dedicaban a hacer ascetismo. Así ellos apartaban el mal de su cuerpo, haciendo sacrificios. Los elegidos, pues, de la secta, los privilegiados, tenían que hacer un voto de celibato, y solo comían no comían carne, sino que solo verduras y cosas así. Entonces, bueno, esto es un antecedente. Vamos a pasar a otro pensador, que Descartes. Dice: el bien es una sustancia que, existiendo en sí, muestra todos los sentimientos unívocamente hablando, como son amor, sinceridad, amistad, entre otros. El mal, dice, es la sustancia que evoca todos los sentimientos unívocamente hablando, contrarios al bien, como son odio, temor, dolor, entre otros. Bueno, aquí Descartes, sabemos que este pensador, pues, fue el iniciador de la ciencia práctica, como filósofo, pero bueno, él dice que el mal, dice, es la sustancia, dice, que evoca todos los sentimientos, o sea que para él los sentimientos en sí son contrarios al bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los sentimientos, dice, para él no son como necesarios, ¿verdad? Él solo se dedica al pensamiento, o sea que para él existe un método distinto como ha existido en otros tiempos. Entonces para él los sentimientos no son más aparte de la verdad, que para él, en él es el intelecto. Él dice cogito ergo sum, pienso y luego existo. Entonces en él hay un error, ¿verdad? Que dice que primero piensa y luego existe. Eso es un error, ¿verdad? Nadie puede pensar primero y ser después, ¿verdad? Entonces para él los sentimientos son lo que nos aleja del bien, que es el pensar, ¿verdad? El pensar. Otro pensador es Jean Paul Sartre, ¿verdad? Él nos dice que Dios no existe. Dice: no hay cielo ni infierno, tan solo tierra y hombres. Todo lo que vive no es otra cosa que una comedia farisaica.
así lo llaman, comedia farisaica. Sabemos que los fariseos son, bueno, hipócritas, eran hipócritas, y todo lo demás, lo que sabemos. La moral es inevitable, dice, pero a la vez imposible. El mundo no puede darse el amor puro sin que haya a la vez odio y violencia. El bien y el mal son inseparables. Es el hombre en su personalidad particular el que ha de definir su propia situación, elegir libremente en el marco de los acontecimientos y aceptar ser malo para volverse bueno, porque en medio de la sociedad humana cada individuo en su soledad decide por otro y para otro. Bueno, este pensador está un poco más tirado a lo que cada quien hace, pues cree hacer lo bueno, se tiene, que como que uno o la sociedad en sí o el hombre hace con los hechos que hace, define a los demás, y no es así. O sea, dice que para él Dios sí existe, o sea que para él todo lo que nosotros hacemos o que el hombre hace, o sea, lo hace por su debilidad humana, ¿verdad? Entonces dice que primero hay que ser malo para ser bueno, o sea que cae en la dualidad, ¿verdad? Que el hombre es, como se llama, como una comedia, ¿verdad? O sea, lo que conocemos es una comedia farisaica, o sea que él dice, es irónico en decir eso, comedia farisaica, porque para él la moral no, o sea, es inevitable hacerlo, pero es algo como imposible, ¿verdad? Entonces él hace una deducción en que si hay amor, pero también hay odio y violencia, o sea, como que no se puede separar de eso. Entonces el mal está destinado al hombre, ¿ya? Y no se puede separar lo malo de lo bueno. Entonces por eso es que dice la sociedad humana, cada individuo en su soledad decide por todos, ¿sí? O sea que una sola persona puede decidir por todos. ¿Y cómo hacer eso? O sea, los actos de la persona es lo que hace a los demás. O sea que el mal no se puede separar, ¿va? Y lastimosamente este señor no cree en Dios, ¿va? Algo que todo el mundo, pues por lo menos la mayoría de las personas lo crea. Y para finalizar, pues el cristianismo. En el cristianismo dice que para el cristiano la historia se hace posible, dice, no mediante el pecado, sino mediante el libre acto creador de Dios, que pone en la existencia al hombre, ser histórico. El amor de Dios creador es el fundamento de la historia. El pecado es solo una de las dos posibles respuestas históricas del hombre al amor de Dios. No forma parte de la esencia del hombre ni de la historia. ¿Cómo lo vemos acá? El cristianismo, independientemente como lo quieran tomar, pues hay muchas posturas dentro del cristianismo. Si hablamos del cristianismo, pues tenemos que hablar de ciertas sectas o pensamientos. Yo me refiero en sí al cristianismo en general, a los que creen en Cristo. Dice que el mal es pecado, y tiene sentido porque hablando dentro de la religión, el mal es un pecado. O sea, pecado le llamamos a todo aquello que nos aparta de Dios, a todo aquello que nos hace, nos aleja, ¿ya? Entonces, para el cristianismo era necesario el pecado para que hubiera para que el amor de Dios pues surgiera. O sea, Dios, ¿para qué iba a crear personas o seres humanos como manipulados
o perfectos en el aspecto de decir cuadrados o como robot. Vea, no tiene chiste que Dios nos haya hecho un solo perfecto, porque cómo vamos a demostrar el amor si nos iba a crear perfecto, ¿verdad? No hay lógica. Entonces aquí juega el libre albedrío del ser humano, vea, que decide el pecado, vea, decide, nadie lo obliga, sino que el propio albedrío es que decide alejarse de la presencia de Dios. Pero aquí lo interesante es que por medio del pecado se da a conocer el infinito amor de Dios. Mira, y en sí el pecado no forma parte de la esencia del hombre ni de la historia, ¿verdad? O sea, el pecado es algo que, como hablé anteriormente, el hombre lo elige, no es que sea parte de él, ¿verdad? Sino que para eso Dios nos hizo, nos creó a imagen y semejanza de él. Entonces significa que como en Dios no existe el bien, él es el bien, y en nosotros sí existe el bien, ¿verdad? Que o sea que Dios está en nosotros, ¿verdad? En nosotros sí cabe eso, pero en Dios no cabe que exista el bien, porque el bien es el mismo, ¿verdad? No sé si me voy a entender. Entonces, ya para cerrar este tema, pues me gustaría pues que tal vez inquietud acerca de este tema, un corto pensamiento personal. Eso me ha gustado compartir muchas cosas con mis amigos. Entonces esto es algo que espero que les guste, es un material que lo he hecho así recopilando información de varios lugares, de haber leído ciertos libros. Entonces pongámonos la mano, nuestra conciencia, aparte ya después de este tema, que es humano. Nosotros averiguamos pues en nuestro propio pensamiento, tenemos que saber elegir lo que es bueno y lo que es malo. No sé si les ha gustado, espero que sí, y pues prontamente vamos a tocar otros temas similares al agrado de ustedes. Me despido de ustedes, mi correo aparecerá ahí en el video, espero que lo comenten y que les guste. Pasen todo,